Si te diagnosticaron COVID a vos o a algún familiar, este video es para vos. Te daremos una serie de recomendaciones que te ayudarán a cuidar a quienes te cuidan y si estás cuidando a alguien positivo, te servirán para que no te contagies. No obstante, deberás cumplir las recomendaciones dadas por tu médico tratante. Me diagnosticaron COVID-19 y me dijeron que me debía quedar en casa. Sí, a usted o a un miembro de su familia le diagnosticaron COVID, lo mejor es quedarse en su casa y mantenerse tranquilo. La mayor parte de los pacientes que tienen COVID-19 cursan con una enfermedad de leve a moderada. Las manifestaciones van a ser semejantes a una gripe leve y no requerir hospitalización. Por lo tanto, estos van a mejorar en un lapso de 2 semanas, como si hubieran tenido una gripe. Si vamos al número total de pacientes infectados, hay un 98% de probabilidades de salir de esto sin mayores problemas. Es importante cuidar tanto la salud propia como la de los demás, principalmente de no contagiar al resto de la familia, particularmente si se convive con adultos mayores o personas con alguna enfermedad de base como la diabetes o la hipertensión. ¿Quiénes deben quedarse en casa? Todas las personas que tengan el mismo domicilio deberán permanecer aisladas preventivamente. ¿Cómo controlar los síntomas? Para bajar la fiebre, se puede tomar paracetamol. Además, debe mantenerse bien hidratado, alimentarse sanamente y evitar el esfuerzo físico, no fumar y evitar el enfriamiento y los cambios bruscos de temperatura. En general, se recomienda mucho reposo. Algunos de los síntomas son molestias musculares o que se sienta demasiado cansado o decaído y por lo tanto es recomendable que repose. También se debe tener un buen control de las otras enfermedades de base como el asma, la hipertensión o diabetes, por ejemplo. Un buen control ayuda a que la enfermedad sea más leve. ¿Quién debe cuidar al paciente en la casa? Lo ideal es que se le asigne el cuidado a una sola persona, la cual debe estar en excelentes condiciones de salud. ¿Es obligatorio tener una habitación separada? Siempre que sea posible, el paciente debe usar su propio dormitorio y baño. Si así no lo fuera, todos en el hogar deben usar máscara, incluyendo el paciente. Mientras éste esté en la habitación, la puerta de la entrada debe permanecer cerrada y las ventanas abiertas, con el fin de que las gotas respiratorias se dispersen y evaporen. Si la habitación es compartida, ¿qué cuidados debemos tener? En ese caso, se debe definir muy claramente los espacios. Si hay equipos de uso común, como una computadora, por ejemplo, se debe mantener una serie de condiciones para su uso, las cuales se deben cumplir y respetar. En caso de compartir una computadora o el teléfono, por ejemplo, estos se deben desinfectar con un paño con alcohol antes y después de usarlos. Y lo mismo cualquier otro equipo o elemento que sea de uso compartido. Es importante desinfectar los switches de la luz o las manillas de las puertas cada vez que se usen. Si un conviviente va a entrar en la habitación, ya sea para sacar o buscar alguna cosa, debe colocarse la mascarilla y avisarle al paciente para que también se la coloque. Además, se debe mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre cada uno. ¿Qué recomendaciones se deben tener en los espacios compartidos en la casa? Las ventanas en las áreas comunes, por ejemplo baños, cocinas, la sala de estar, deben abrirse para que la casa se ventile. No debemos compartir los artículos de uso doméstico con el paciente, por ejemplo el cepillo, las toallas, los platos, vasos, la ropa de cama, cubiertos, mate, entre otros. Los artículos utilizados por él para las necesidades diarias deben mantenerse separados de los que utilizan los otros miembros de la familia. ¿Qué cuidado se debe tener con la ropa del paciente y la higiene en general? Use guantes cada vez que toca al paciente y luego tírelos en un bote de basura con una bolsa. Es importante que no se toque los ojos, la nariz o la boca. Lavarse las manos frecuentemente con agua o alcohol. Haga esto cada vez que tenga contacto con el paciente o toque las cosas de este paciente. Si el paciente tiene su propio baño y dormitorio, solo límpielo cuando sea necesario. Si se comparten las áreas, el paciente debe limpiar y desinfectar después de cada uso. Trate de no estar en el baño al mismo tiempo que el paciente. Las prendas de vestir, ropa de cama, toallas y otros artículos del paciente pueden lavarse con jabón en polvo o jabón líquido junto con agua. Puede ser en lavadora en una temperatura entre los 60 y los 90 grados centígrados.
Si se lava a mano, hay que usar guantes. No se debe sacudir la ropa de cama contaminada antes de lavarla. Debe colocarla directamente en una bolsa o un cesto de lavandería y evitar el contacto directo. Recuerde usar guantes. Platos sucios y utensilios para comer deben lavarse en lavaplatos o a mano con agua tibia y jabón o detergente. Colocar los desechos comunes generados por el paciente en una bolsa de basura cerrada. Reemplazar la bolsa frecuentemente. El paciente deberá usar su propio bote de basura separado de cualquier otra persona. Desinfectar los switches de luz y las manillas de las puertas cada vez que se usen. ¿Se puede recibir visitas o salir de la habitación para estar con la familia? No, no se pueden recibir visitas. En cuanto a salir de la habitación, lo ideal es que no, pero si tiene que hacerlo, debe hacerse cumpliéndose las siguientes condiciones. Deben abrirse todas las ventanas de la casa. Todos deben usar obligatoriamente el tapabocas o barbijo. Deben sentarse conservando al menos 1,5 metros entre cada persona. No deben usar equipos comunes de la casa como electrodoméstico, entre otros. Y no, bajo ningún punto de vista debe compartirse el mate con las demás personas de la casa. ¿Cuándo se debe consultar estando en la casa con COVID-19? Seguramente su médico estará en contacto con usted. No obstante, deberá tener en cuenta una serie de síntomas o signos de alarma que, si se presentan, debe ir a urgencias o comunicarse de inmediato con su médico. Estos incluyen dificultad para respirar o falta de aire, agitación, palpitaciones o dolor de pecho, labios azulados o morados, fiebre persistente, mareos, y si se agita o no tiene fuerzas para desplazarse desde su habitación hasta el baño. ¿Cuándo y cada cuánto deben lavarse las manos los pacientes y los convivientes? Antes de colocarse el tapabocas, después de quitarse el tapabocas, antes y después de entrar al baño, antes y después de usar cualquier objeto, después de abrir y cerrar una puerta, antes de prender o apagar el switch de la luz, antes de salir de algún lugar de la casa y después de entrar al cuarto. ¿Existen factores que aumentan el riesgo de agravar la enfermedad? Sí, hay factores de riesgo con evidencia sólida y evidencia mixta. Te enumeramos los más importantes. Evidencia sólida. Afecciones cardíacas graves, cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, obesidad, haber recibido trasplante de órganos, diabetes, tabaquismo. Evidencia mixta, asma, embarazo, hipertensión y uso de inmunosupresores. ¿Cuánto tiempo dura el aislamiento? Este varía según el protocolo que se aplique en donde estés viviendo. En la provincia de Corrientes, el aislamiento debe ser de 10 días desde el momento del diagnóstico de la patología, o sea, de tu positivo. El día 10 se realiza un test a los convivientes y si alguno de ellos da positivo, se prolongará el aislamiento otros 7 días más. La orden de aislamiento, los certificados de resultado del test, las altas, las puedes encontrar en la página de la provincia www.permisos.corrientes.gov.ar/permisos o un nuevo link en n9.cl/info de COVID. ¿Qué datos tengo que tener cuando el personal de salud se comunique conmigo? Te van a solicitar tus datos personales, fecha de comienzo de síntomas, si tuviste alguna vacuna para el COVID, te van a preguntar quiénes son las personas que viven con vos, con las que tuviste contacto en los últimos días por más de 15 minutos. De estos últimos, te van a solicitar además un número de teléfono o contacto. Trata de tener esta información a mano al momento de recibir el llamado. Es muy importante que sigan todas las instrucciones que se dan en este video al pie de la letra. Con esto, se pretende que los demás miembros de la familia no se contagien. En resumen, usar el tapabocas, conservar la distancia mínima de 1,5 metros con los convivientes, lavarse las manos con agua y jabón cuantas veces sea posible, mantener la casa bien ventilada, no saludar de mano, beso o abrazos con nadie, desinfección de equipos y áreas comunes, no tocarse los ojos, la nariz o la boca.